Este frío miércoles, 3 temas dominan la escena política. El primero, en el Senado de la República no hubo acuerdo a fin de designar a la ministra que ocupará la vacante dejada por Arturo Saldívar. Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Heréndira Cruz Villegas no lograron convencer a los senadores de oposición. Por esta razón, el presidente de la República, por primera vez en la historia, designará a la próxima ministra o ministro de la Suprema Corte y asumirá tal costo político. Permítame un contacto con Rubén Rojas. Rubén, ¿cómo te va? Muy buenas noches, estamos contigo. Buenas noches, Pepe, te saludo con mucho gusto, pues prácticamente el proceso legislativo para designar a una nueva ministra en el alto tribunal, pues fue desahuciado horas antes de siquiera ponerse a discusión aquí en el pleno de la Cámara Alta, y es que los grupos parlamentarios no llegaron a un acuerdo para obtener las 2/3 partes que se requiere para nombrar a la nueva ministra que ocuparía el lugar de Arturo Saldívar en el pleno del alto tribunal. Y es que, de acuerdo al presidente de la Junta de Coordinación Política, hubo acuerdo entre Morena y la oposición, básicamente porque la oposición condicionó el nombramiento de la nueva ministra a condición de que sacaran los nombramientos de los magistrados electorales pendientes, en particular los 2 magistrados que están vacantes en la sala superior. Y bueno, gracias a esta posibilidad de que no hubo ningún acuerdo, pues prácticamente mataron la posibilidad de que aquí se discuta y se designe a la nueva ministra. Y de manera inédita, bueno, pues el presidente de la República tendrá la facultad de nombrar dentro de la terna enviada, bueno, a la persona que habrá de ocupar este sitio. Pero ¿qué te parece si escuchamos parte de lo que sucedió a lo largo del día, donde se decanta la oposición de no apoyar a ninguna de las integrantes de la terna, y bueno, la mayoría parlamentaria de Morena aceptando el nada por todo? Con todo se habló para tratar de llegar a un consenso que no se logró. Me temo que sí, que será la primera vez en la historia del país que el presidente acuda a sus facultades constitucionales para que, en razón de la segunda terna rechazada, asuma el presidente su decisión en favor de una de ellas. Es la primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano. Mi grupo parlamentario está en el mismo entendido de las votaciones de la semana pasada, en contra por los argumentos y otros que ellos deben de tener en este sentido. Y bueno, Pepe, más tarde, como te comentaba, Eduardo Ramírez Aguilar dijo que la oposición les condicionó y ellos eligieron no hacer nada el día de hoy en respecto a nombramientos. Escuchemos precisamente a Eduardo Ramírez. Intentamos construir el acuerdo amplio, pero repito, al no tener sobre el punto de saque los nombramientos de sala superior, pues bueno, si te piden todo o nada, pues a veces se opta por nada. Y esta fue una decisión que se tomó con responsabilidad. Y bueno, Pepe, estamos en estos momentos discutiendo nombramientos de embajadores, de personal diplomático. Después de esta discusión se espera que ya se inicie la discusión y se agote el proceso parlamentario que se tiene que agotar para poder enviar la notificación al presidente de la República de que no hubo una decisión aquí en la Cámara Alta. Tendrá que comparecer lastimosamente la nueva integrante de esta terna para poder exponer las intenciones de este cargo al que aspiraba. Sin embargo, ya los acuerdos no dan para que se pueda apoyar a alguna de las aspirantes, en este caso Heréndira Cruz Villegas, que es la única aspirante que no compareció en la anterior ocasión. Y bueno, este proceso todavía no inicia y ya se descartó que se pudiera llegar a un acuerdo. Claro que en términos legislativos esto no se acaba hasta que se acaba, como dirían en otros sitios, pues la votación podría traernos algunas sorpresas. Y de bien, como mencionabas en un principio, es la primera vez que probablemente el presidente de la República nombre a la titular, a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, esta es una cosa inédita, pero hay que recordar que en 1994 el presidente Ernesto Zedillo, tras la reforma al Poder Judicial, bueno, bajó de 26 a 11 el número de ministros en el alto tribunal y él designó a los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el esquema que hoy mismo está vigente para nombrar, es decir, 15
15 años en el encargo y de manera escalonada los nombramientos. Pepe, es la información que tengo desde el Senado de la República. Entiendo también, Rubén, que no hubo acuerdo para nombrar a los magistrados faltantes en el Tribunal Electoral, para nombrar a quienes faltan en el INAI, a los consejeros del INAI, del Instituto de la Transparencia. Tampoco hubo acuerdo para otros nombramientos. Hay más de 100 nombramientos pendientes en el Senado de la República. No hay acuerdo entre la oposición a Morena y aliados y por lo tanto esto se trabó definitivamente, llegando en el caso de la designación de la próxima ministra de la Suprema Corte, llegando al punto de que será el presidente el que habrá de hacer la designación como corresponde en sus atribuciones constitucionales. Así es, Pepe, y de hecho la mayoría parlamentaria de Morena está ya especulando en que en el mes de enero se aperture un periodo extraordinario de sesiones para intentar nombrar a los comisionados del INAI y a los magistrados electorales de las salas regionales y de la sala superior, las dos vacantes que se encuentran en la sala superior, y con esto atajar la crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Habrá que ver si se llegan los acuerdos en este periodo de receso para poder convocar en enero próximo a un periodo extraordinario de sesiones y bueno, intentar nuevamente destrabar estos elementos, estos nombramientos, toda vez que el día de mañana, una vez que se notifique el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el presidente prácticamente mañana mismo designará a la persona que ocupará la vacante de Arturo Saldívar en el Pleno del Alto Tribunal, Pepe. Sí, pero entiendo, y el nombramiento de la ministra faltante en la Suprema Corte, ese ya no tiene camino, corresponderá al presidente. Los demás nombramientos, efectivamente, habrá el planteamiento de la necesidad de un periodo extraordinario de sesiones para discutir, pero eso será, dices tú, probablemente en enero. Gracias por la información, Rubén. Buenas noches, Pepe. Gracias, igualmente buenas noches. Rubén Rojas desde el Senado, en vivo, en directo. En el Congreso de la Ciudad de México, legisladores de Morena reventaron la sesión. Pretendían ratificar a Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México por 4 años más. Después de no alcanzar los 44 votos necesarios, los morenistas decidieron dar por terminada la sesión. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México excluyó el tema para mañana y el viernes. La fecha límite para la posible ratificación de Ernestina Godoy sería el 9 de enero de 2024. Con uno, Ricardo Rivera y Juan Rivas informan. La sesión terminó entre gritos y sin saber si ampliarán o no la gestión de Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Fueron poco más de 7 horas en donde diputados locales de Morena y partidos aliados criticaron a la oposición, que perfilaba su voto en contra de la ratificación de la todavía fiscal. No les interesa el trabajo eficaz y eficiente que ha hecho la Fiscalía. Eso a ellos no les interesa. Les preocupa que más integrantes de sus bancadas caigan a la cárcel. Mientras las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano guardaban silencio, Morena alargó sus posicionamientos. La Fiscalía hizo su trabajo, pero estas personas que cambiaron de opinión ya no les gustó hacia dónde estaba dirigido su trabajo. Al mismo tiempo, afuera del Congreso, alrededor de 200 personas se colocaron frente a las vallas metálicas que instaló la policía. Con mantas, cartulinas y arengas, exigieron la ratificación de Godoy. Adentro, el ambiente también subió de tono. Desde la tribuna, la morenista Elizabeth Mateos lanzó billetes de papel y una serie de acusaciones. Es lo que quieren, seguirle robando al pueblo, seguirle robando a la ciudadanía, seguir con la corrupción. Esto encendió a los partidos de oposición, quienes exigieron que fuera votado el punto para definir el destino de Godoy Ramos, sin más retrasos. En la bancada del PAN, les pidieron que mostraran cómo apoyarían a la fiscal. Su utilización de delito para demostrarle a Ernestina Godoy si va a ratificar o no. Este lado, sí, ya tiene. La oposición insistió. Y los reto que nos vayamos a votar
este dictamen, a que le tienen miedo, dejan de estar tratando, escuchen. Pero no fue suficiente. Por ello, la presidenta del Congreso, Gabriela Salido, abrió una votación, pero para decidir si continuaba o no la sesión. Por 37 votos en contra, 27 a favor y 0 abstenciones, decidieron terminarla. Y casi a las 6 de la tarde, decidieron dar por concluidos los trabajos. La sesión se reanudará este jueves. Con uno, Ricardo Rivera y Juan Rivas. Y de la prisa quedó el cansancio y un tiradero de papelitos de basura en el viejo edificio de Donceles. La Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos. La decisión fue tomada con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones. El funcionario es acusado de presunta responsabilidad en el ejercicio indebido del servicio público, al no haber cumplido con el requisito de aprobar los exámenes de control y confianza para ocupar el cargo en 2018. La declaración de procedencia del desafuero fue remitida al Congreso de Morelos. Con uno, Gustavo Castillo informa. Con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona. Ha lugar a proceder penalmente en contra del ciudadano Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado de Morelos, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos, ejercicio ilícito de servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Morena, PT y Verde votaron a favor, Movimiento Ciudadano en contra, PRI, PAN y PRD en abstención. La Cámara de Diputados se erigió como jurado de procedencia en esta sesión especial, que duró apenas 1 hora y 20 minutos. Los legisladores escucharon a ambas partes. La Fiscalía General de la República fue la parte acusadora. Que Uriel Carmona Gándara probablemente ejerció el cargo de fiscal general del Estado de Morelos a partir del 15 de febrero de 2018, sin tener cubiertos todos los requisitos que la legislación exige para ocuparlo. Esto es, no contaba con la certificación para desempeñarlo. Uriel Carmona no acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro. Lo defendió su abogado Gabriel Regino. Y se le acusa al fiscal de haber asumido su cargo sin contar con los exámenes de control de confianza, lo cual es cierto, pero no es delito. Y no es delito porque la Constitución del Estado de Morelos no lo exige como requisito. Agregó que su defendido es víctima de persecución política desde 2018. Desde el inicio de la administración de Cuauhtémoc Blanco, se le pidió a la Fiscalía proceder, como habitualmente se hace, penalmente en contra de la administración anterior, sin más pruebas que el simple ánimo de revancha, que no se utilice a los diputados para acabar con los órganos constitucionales autónomos. El fiscal del Estado de Morelos es inocente. El presidente de la sección instructora, Jaime Humberto Pérez, fue el único diputado orador. Aclaró que el dictamen no prejuzga y que la Cámara de Diputados simplemente ejerció una de sus facultades. La democracia y el Estado de Derecho en nuestro país, hoy más que nunca, no están en riesgo. Con lo que debemos de acabar es con la corrupción, con la simulación, con la injusticia, con acuerdos pactados en lo oscuro. El dictamen aprobado fue enviado al Congreso de Morelos para que ponga a disposición del Ministerio Público Federal al imputado. Con imágenes de Francisco Hernández con uno, Gustavo Castillo.